Mi esposo me mató a lo largo de 7 vidas para salvar a la mujer que amaba. En la octava, no corrí para detenerlo. Dejé mi anillo de bodas en su escritorio junto a una nota con 2 palabras, sálvala. Y por primera vez, lo hizo. Celeste Valdés vivió. Julio regresó a casa esperando la felicidad que había imaginado, el amor que había pagado con mis muertes. Pero la mujer a la que salvó lo miró como a un monstruo. Y entonces comprendió algo que yo sabía desde la tercera vida. Ya no me estaba matando para salvar a su amor. Me estaba matando porque cada vez que yo moría, podía decirse a sí mismo que todo había valido la pena. Si yo vivía, tendría que mirar atrás y ver la verdad. Él no era un héroe. Era el hombre que me había matado 7 veces por un sueño que ya no lo quería. La primera mañana de la octava vida, desperté antes que Julio. Siempre lo hacía. En cada vida, mi cuerpo aprendía la hora previa al desastre. El amanecer tenía un sonido. No de pájaros, no de tráfico, no de la vieja tubería de calefacción en la pared de nuestra habitación. El amanecer sonaba como el momento en que una mujer dejaba de respirar porque ya sabía lo que el día quería de ella. Julio dormía a mi lado con un brazo sobre los ojos, el cabello oscuro caído sobre la frente, el anillo de bodas brillando contra la almohada. En la primera vida, yo había amado esa mano. En la segunda, la había sostenido mientras le rogaba que me creyera. En la tercera, había huido de ella. En la cuarta, la había visto firmar los papeles que me arruinaron. En la quinta, la había visto quemar evidencia. En la sexta, había temblado alrededor de mi garganta. En la séptima, no había temblado en absoluto. Fue entonces cuando dejé de llamarlo dolor. Me senté lentamente. La habitación era exactamente igual a como había sido 7 veces antes. Cortinas pálidas, alfombra gris, la fotografía enmarcada de nuestra boda sobre la cómoda, mis flores blancas congeladas para siempre en un día que alguna vez confundí con un comienzo. Julio murmuró en sueños. Celeste, por supuesto. Incluso inconsciente, buscaba el nombre que había usado para enterrarme. Miré mi mano izquierda. El anillo era sencillo. De platino, elegante, una mentira pulida hasta parecer inofensiva. Le di vueltas y me lo quité. No hubo lágrimas. Las lágrimas pertenecían a vidas anteriores. Las había agotado todas. Había llorado en baños, en autos, en pasillos de hospital, en habitaciones de hotel donde me escondía bajo nombres falsos. Había llorado mientras le rogaba que recordara que yo era su esposa. Había llorado cuando me llamó cruel por intentar salvar a la mujer que él amaba. Había llorado cuando me abrazó después y me dijo que no tenía otra opción. Para la octava vida, había aprendido que a una mujer se le puede acabar el amor antes de que se le acaben los recuerdos. Gracias por escuchar el canal Novela de Oro. Fui a su estudio. El escritorio era de nogal negro. Conocía cada cajón. En la quinta vida, había encerrado mi evidencia en el cajón inferior izquierdo antes de prenderle fuego a la habitación. En la séptima vida, había puesto mi certificado de defunción sobre el mismo escritorio y susurrado que el destino finalmente estaba saldado. Coloqué el anillo en el centro. A su lado, puse la nota, sálvala. Luego, debajo de la nota, coloqué un segundo sobresellado que decía, solo hazlo sin usar mi tumba como puente. Al principio no lo abriría. Julio siempre odió cualquier cosa que lo hiciera leer más allá de su propio dolor. Me vestí en silencio. Pantalones oscuros, blusa blanca, zapatos planos, un abrigo con bolsillos profundos, sin perfume, sin joyas, nada que él me hubiera comprado, nada que me hiciera mirar atrás. De la caja fuerte detrás del gabinete de lavandería, saqué la bolsa que había preparado durante la séptima vida, la semana pasada. Después de que finalmente aprendí la regla más extraña del bucle, la memoria no era lo único que sobrevivía. Cualquier cosa que sellara dentro del departamento antes de la muerte volvía conmigo cuando el tiempo se reiniciaba. Julio nunca se había dado cuenta. Los hombres que creen que las mujeres son sacrificios rara vez revisan los gabinetes de lavandería. Efectivo, identificaciones de respaldo, un teléfono a nombre de otra persona, una memoria externa, expedientes médicos, fotografías, estados de cuenta bancarios, un archivo sellado titulado «Si Julio Cruz viene por mí», cartas para 2 abogados.
Una carta para una periodista llamada Mariana Elizondo, quien en la quinta vida me había creído 3 días demasiado tarde, una carta para Celeste Valdés, y una lista de fechas que se habían repetido a lo largo de 7 vidas como clavos martillados en el tiempo. Me fui antes de que Julio despertara. El elevador olía a metal y a lluvia. El portero del vestíbulo me sonrió. Temprano por la mañana, señora Cruz. Sí, le dije. He terminado de llegar tarde. Él no lo entendió. Estaba bien. La mayoría de las personas no escuchaba el sonido que hacía una mujer cuando dejaba de ser un sacrificio. Ya había muerto por su amor 7 veces. En la octava, decidí que su amor podía pagar sus propias deudas. Afuera, la ciudad estaba despertando. Los taxis se movían por las calles mojadas. Las ventanas de las oficinas se iluminaban una por una. La vida continuaba con una arrogancia que alguna vez resentí. Ahora la admiraba. Al mundo no le importaba que yo hubiera muerto. Bien. Tampoco le importaría si vivía. Eso significaba que la supervivencia me pertenecía. Tomé un taxi hacia la estación de trenes del sur, donde la oficina de Mariana Elizondo abría a las 7 de la mañana. En aquella vida, ella había sido abogada defensora penal convertida en defensora legal de investigación. La había encontrado después de que Julio destruyera mis pruebas y le había dicho la verdad con una voz que sonaba loca incluso para mí. Ella había escuchado de todos modos. Luego Julio me encontró. Mariana no se movió lo suficientemente rápido. Esta vez recibiría el archivo antes de que el patrón lo alcanzara a él. A las 6:48 de la mañana, me detuve afuera de su oficina, empapada por la lluvia, sosteniendo 7 muertes en una carpeta negra. Mariana llegó con un café en una mano y las llaves en la otra. Se detuvo al verme. Señora Cruz, aún no me conoce. Sus ojos se agudizaron. Las personas como Mariana sobrevivían creyendo cosas imposibles solo después de revisar el papeleo. Le tendí la carpeta. Mi esposo va a salvar a Celeste Valdés hoy. Después de eso, vendrá por mí. Necesito que se asegure de que el mundo entero vea su mano si intenta alcanzarme. Ella no se rió. Por eso había acudido a ella. Abrió la puerta. Adelante. La primera vez que Julio me mató, Celeste había muerto en el viejo puente del río. Su auto atravesó la barrera de contención a las 9:17 de la noche bajo la lluvia. Frenos defectuosos. Un camión que se desvió demasiado tarde. Yo nunca la había conocido antes de esa noche. Solo sabía que Julio la había amado alguna vez antes de que su familia arreglara nuestro matrimonio por medio de vínculos comerciales y deudas. Él recibió la llamada durante la cena. Todavía recordaba el sonido de su tenedor golpeando la porcelana. Condujo hasta el puente. Yo lo seguí porque lo amaba, porque una esposa sigue al dolor antes de saber que el dolor tiene dientes. Celeste ya estaba muerta. Julio se quedó bajo la lluvia mirando los restos del accidente como si el mundo lo hubiera traicionado. Luego se volvió hacia mí. ¿Tú? Pensé que estaba confundido. Pensé que el dolor le había partido la mente. Dijo que el destino había elegido a la mujer equivocada, que mi lugar a su lado había desplazado a la mujer que debería haber vivido. Que si el mundo se había llevado a Celeste porque él se casó conmigo, entonces el mundo podía tenerme de vuelta. Le temblaron las manos cuando me mató. Lo perdoné antes de morir. La segunda vida comenzó en la mañana de nuestra boda. Desperté jadeando, el ramo de flores al lado de mi cama, mi garganta aún recordando la presión. Pensé que Dios me había dado una oportunidad. Así que intenté salvar a Celeste. La encontré, le advertí, le rogué que no condujera hacia el puente, le pagué a un mecánico para que revisara su auto, llamé a la policía, llamé a Julio, mentí, grité. En cambio, Celeste murió en el incendio de una casa a las 9:17 de la noche. Julio me encontró antes de la medianoche. Tú lo sabías, dijo. Intenté salvarla. Lo empeoraste. Me mató con lágrimas en el rostro. En la tercera vida, me fui antes de la boda. Renté una habitación bajo otro nombre, me corté el cabello, cambié de ciudad, quemé todo rastro que pude. Celeste murió de todas formas.
Julio me encontró 3 semanas después en un motel en la costa y dijo que yo había arruinado el destino al huir. Su dolor parecía menos dolor en esa ocasión. Parecía un derecho de propiedad denegado. La cuarta vida. Le advertí a Celeste directamente. Le conté todo. El puente, el incendio, Julio. Mis muertes. Me miró con una amabilidad asustada y llamó a alguien para que me ayudara. Evitó el puente, evitó la casa, evitó cada lugar que mencioné. Vivió 10 días más. Luego colapsó en una subasta benéfica por una bebida con drogas destinada a otra persona. Julio me culpó por asustarla, por perturbar el destino, por volverla descuidada. Me mató en el pasillo de nuestra casa mientras repetía que la había amado a ella primero. En la quinta vida reuní pruebas, grabaciones, cronologías, cartas selladas por adelantado. Documenté cada fecha que se repetía, cada movimiento, cada advertencia. Se lo mostré a Julio antes de que Celeste muriera. Me llamó cruel. Dijo que usar el peligro de Celeste como evidencia de mi locura era la cosa más horrible que había hecho. Cuando ella murió de todas formas, él quemó los archivos y me quemó junto con ellos. En la sexta vida, le rogué que recordara. No el amor, no el matrimonio, sino los recuerdos en sí. Sostuve su rostro y le hablé del puente, del incendio, de la subasta, del motel, de los archivos. Él lloró. Dijo que había soñado con sangre. Dijo que conocía mis ojos de algún lugar terrible. Luego Celeste murió. Él llegó a casa temblando tanto que casi creí que esta sería la vida donde se detendría. Lo siento, susurró. Luego me mató. La séptima vida fue la más limpia. Sin lágrimas, sin disculpas, sin manos temblorosas. Celeste murió a las 9:17 de la noche y Julio entró a mi habitación como un sacerdote que viene a completar un rito. Ella siempre fue la indicada, dijo. Lo sé. Ahora lo entiendes. Sí, le dije. Lo entiendo. Él pareció aliviado. Esa fue la peor parte. No el dolor, no la muerte, el alivio. Pensó que finalmente había aceptado mi lugar como el precio a pagar. La primera vez que me mató, le temblaban las manos. Para la séptima, ya no. Fue entonces cuando dejé de llamarlo dolor. En la oficina de Mariana en la octava vida, puse todo sobre la mesa. Fechas, patrones, nombres, el puente, el incendio, la subasta, el motel, el estudio, los certificados de defunción que no existirían en esta vida pero que coincidían con las lesiones que yo describí antes de que Julio me las provocara. Expedientes médicos de accidentes anteriores que ya se repetían a menor escala. Un moretón de la sexta vida que había aparecido débilmente en mi piel cuando desperté en la séptima vida. Una cicatriz cerca de mi clavícula que ningún médico en esta vida recordaba haber suturado. Fotografías que había guardado en la caja fuerte de la lavandería antes de que el bucle me arrastrara de regreso. Cada una con una fecha anterior a los eventos ocurridos en esta vida. Mariana leyó en silencio. En un momento levantó la vista. ¿Entiendes cómo suena esto? Sí. ¿Por qué acudir a mí? Porque una vez me creyó después de ver que la tercera carta se abría exactamente cuando dije que lo haría. ¿Y qué pasó? Julio me alcanzó antes de que usted pudiera hacerlo. Su expresión cambió. ¿Crees que vendrá de nuevo? No, dije. Sé que lo hará. Ella cerró la carpeta. ¿Qué es lo que quieres? Protección, un registro público, trampas legales, órdenes de restricción listas en el momento en que me amenace, paquetes de evidencia programados para publicarse si desaparezco, un periodista listo para publicar. La policía notificada sin darles la oportunidad de llamarme histérica antes de que él actúe. Y Celeste, miré hacia la ventana surcada por la lluvia. Él la salvará hoy. ¿Quieres detenerlo? No. Mariana me estudió con la mirada. Pensé que habías dicho que te mata para salvarla. Me mata porque salvarla nunca funciona como él quiere. Hoy no le puse ningún obstáculo. Que tenga su milagro. Que lo sostenga en sus manos. Luego dejemos que vea qué tipo de hombre queda después de que la historia que usó para justificar 7 asesinatos se haga realidad. Mariana se quedó callada por un largo momento.
Luego alcanzó su teléfono. Conozco a una periodista. Lo sé. Sus ojos se elevaron. Por primera vez, se veía asustada. No de mí. De la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Bien. El miedo volvía a la gente cuidadosa. Durante 7 vidas, había intentado sobrevivir en silencio. En la octava, me aseguré de que si él intentaba alcanzarme de nuevo, el mundo entero viera su mano. Julio despertó a las 7:12 de la mañana. Lo supe porque el teléfono viejo que dejé debajo del estante del estudio comenzó a grabar cuando el movimiento activó la cámara. Mariana había insistido en que no dependiéramos de afirmaciones sobrenaturales. Yo había sonreído y le había dicho que la evidencia admisible era mi nueva religión. La grabación mostraba a Julio entrando al estudio en camisa blanca, con el cabello despeinado, llamándome por mi nombre. Luego vio el anillo y la nota. Su rostro cambió. No hubo tristeza al principio. Ira, un destello de traición, como si yo hubiera abandonado mi papel sin su permiso. Tomó la nota. Sálvala. Durante casi un minuto entero, no se movió. Luego abrió el segundo sobre. Solo hazlo sin usar mi tumba como puente. Su mano se apretó alrededor del papel. Elena, susurró. No como un esposo, sino como un hombre que escucha cerrarse una puerta con llave. Luego sonó su teléfono. Yo conocía esa llamada. Celeste conducía hacia una cita. La alerta de tormenta había comenzado. La cámara de tráfico del puente del río grabaría a un camión de reparto perdiendo el control a las 9:16 de la noche. En esta vida, dado que yo no había interferido, Julio todavía tenía tiempo. Salió del departamento a las 7:19 de la mañana. Él la salvó a las 9:12 de la noche. No de manera dramática. No de manera hermosa. Bloqueó la ruta, obligó a que el auto de ella se detuviera antes del puente, la arrastró afuera antes de que el camión derrapara a través de 3 carriles y destruyera la barrera de contención donde ella habría muerto. Las noticias lo llamaron un héroe antes de la medianoche. Empresario local salva a mujer de un accidente fatal en un puente. Julio Cruz previene una tragedia. La sobreviviente es identificada como la filántropa Celeste Valdés. Vi la transmisión desde un departamento rentado a 2 ciudades de distancia con Mariana a mi lado y un enlace de la policía escuchando por el altavoz. Julio estaba de pie bajo las luces de la ambulancia, empapado por la lluvia, mirando a Celeste como si esperara que el cielo se abriera. Celeste estaba sentada envuelta en una manta, viva, respirando, aterrorizada. Cuando Julio le tocó el hombro, ella se encogió. La cámara lo captó. Yo también. Lo había logrado. Había salvado a la mujer que amaba. Y ella lo miraba como a un hombre que había llegado demasiado temprano y que sabía demasiado sobre su muerte. Julio pasó las siguientes 48 horas intentando reclamar su recompensa. Envió flores a la habitación de hospital de Celeste. Lirios blancos, sus favoritos en 3 vidas. Ella nunca se lo había dicho en esta. Organizó seguridad privada afuera de su puerta. Ella no lo había pedido. Pagó sus facturas médicas. La familia de ella tenía seguro y dinero. Les dijo a las enfermeras que era casi de la familia. Celeste lo corrigió frente a 3 testigos. Él no es mi familia. Mariana obtuvo el informe a través del abogado de Celeste 2 días después. Leí la línea 4 veces. Él no es mi familia. No sonreí. Sonreír habría parecido muy poco. Julio regresó a casa esperando la felicidad que había imaginado. El amor que había pagado con mis muertes. Celeste se negó a verlo. Así que fue una y otra vez. Cuando ella finalmente aceptó encontrarse con él en el jardín del hospital, él llegó con un abrigo que a ella le gustaba en la primera vida y un libro que había mencionado una vez en la 4ª vida. Él conocía la cicatriz de su muñeca desde la infancia. Conocía el poema favorito del padre de ella. Sabía que odiaba los claveles. Sabía demasiado. No a la manera de los amantes, sino a la manera de las tumbas. Celeste se paró cerca de la fuente, pálida pero firme. Salvaste mi vida, le dijo. Sí, gracias. El rostro de él se suavizó.
Finalmente, pensó. Finalmente, las palabras. Entonces ella dio un paso atrás. Pero no quiero volver a verte. La suavidad se resquebrajó. Celeste, sabías cosas que ningún extraño debería saber. Me detuviste antes de que el choque sucediera. Sigues diciendo que finalmente me salvaste. Me miras como si te debiera una vida que nunca prometí. Y así es. Las palabras salieron antes de que pudiera adornarlas. Celeste se quedó paralizada. Julio intentó recuperarse. Quiero decir, no lo entiendes. Te perdí tantas veces. Tú no me perdiste a mí. No me conoces. ¿Lo sé todo? No, dijo ella. Conoces los hechos. No me conoces a mí. Él intentó alcanzarla. Ella retrocedió. Estoy viva porque interferiste. Eso no me hace tuya. Julio se le quedó mirando. Pagué demasiado como para que me mires así. ¿Qué pagaste? Su boca se abrió. No hubo respuesta. Ninguna que pudiera dar a la luz del día. La voz de Celeste bajó el tono. ¿A quién le pagaste, Julio? El rostro de él cambió. Más tarde, Celeste me contaría que fue en ese momento cuando comprendió por primera vez que el hombre que le salvó la vida había traído consigo una sombra. No dolor, no amor, sino una deuda, y de alguna manera, ella era el recibo. Julio había pasado 7 vidas persiguiendo un futuro con Celeste. Cuando finalmente lo alcanzó, encontró una puerta cerrada y su propio reflejo devolviéndole la mirada. El primer mensaje que Julio me dejó llegó esa misma tarde. Mariana lo reprodujo en su oficina mientras una grabadora capturaba el registro completo de la llamada. Elena, ¿dónde estás? No debiste irte. No entiendes lo que has hecho. Yo me senté al otro lado del escritorio con las manos cruzadas. Su voz continuó. Ella me tiene miedo. No debería estar asustada. La salvé. Hice todo bien esta vez. ¿Hablaste con ella? ¿La envenenaste en mi contra? Devuélveme la llamada. No lo hice. El segundo mensaje llegó 1 hora después. Siempre haces esto. Siempre encuentras la forma de arruinarlo. Incluso cuando te vas, lo arruinas. El tercero, no entiendes lo que sacrifiqué. El cuarto, no quería que esto fuera tu culpa otra vez. Otra vez. Mariana pausó la grabación. Su rostro se había endurecido. Dijo, otra vez. Sí. ¿Crees que él lo sabe? Recuerda en pedazos. Lo suficiente para culparme. No lo suficiente para detenerse. Envió las grabaciones al enlace de la policía y a la periodista. No serían públicas todavía. No hasta que se expusiera más. Los hombres como Julio construyen su propia horca. Yo solo encendí las luces. Celeste vino a buscarme 12 días después de lo del puente. No estaba sola. Su abogado contactó a Mariana. Organizaron una reunión en una sala de conferencias privada con seguridad afuera, cámaras adentro y formularios de consentimiento legal firmados antes de que alguien se sentara. Cuando Celeste entró, tuve que recordarle a mi cuerpo que ella estaba viva. En cada otra vida, la había visto muerta o muriendo. En mi memoria, ella era lluvia en el vidrio, humo en un salón de baile, una mano resbalando de la mía cuando finalmente me creyó, pero demasiado tarde. Ahora estaba de pie con un abrigo gris, el cabello recogido hacia atrás, el rostro más delgado que en las fotografías, los ojos claros. Me miró, no con odio, sino con terror. Elena Flores, dijo. Elena Cruz legalmente, le dije. Aunque no por mucho tiempo. Se sentó frente a mí. Por un momento, ninguna de las dos habló. No hay saludos fáciles entre dos mujeres unidas por la obsesión de un hombre. Finalmente, me preguntó, ¿él te lastimó? Le respondí con honestidad. 7 veces. Su rostro palideció. No sé cómo creer eso. Me preocuparía si lo hicieras. Mariana colocó la línea de tiempo entre nosotras. Celeste la leyó. Al principio, su expresión era cautelosa, luego confundida, luego asustada.
Fechas, accidentes, sus detalles privados, cartas escritas antes de que ocurrieran los eventos, la advertencia que yo le había enviado a su abogado 3 días antes de que Julio la salvara nombrando al puente y al camión, grabaciones de los mensajes de Julio, notas médicas, mi declaración sellada. Fotografías de los lugares donde ella había muerto y de las vidas que no recordaba. Le tembló la mano sobre la página que describía la subasta en la cuarta vida. Llevaba un vestido verde esa noche, susurró. En la cuarta vida. Lo compré ayer para un evento benéfico el próximo mes. Aún no lo he usado. Lo sé. Ella se cubrió la boca. Yo no la toqué. El consuelo tiene que ser elegido. También el miedo. Después de un largo rato, susurró, nunca le pedí que te lastimara. Lo sé. Por eso estoy hablando contigo en lugar de odiarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿qué quieres de mí? Nada. Ese es el punto. Nos convirtió a ambas en personajes de su tragedia. Estoy aquí para devolverte tu vida. Ella giró el rostro, luchando por controlarse. Alguna vez pensé que estaba enamorado de mí, dijo. Hace años, antes de que ustedes se casaran, él era intenso pero amable. O al menos eso creía. Luego mi familia me envió al extranjero cuando mi salud empeoró. Perdimos el contacto. Yo no le pedí que me esperara. Él no te esperó. Construyó un santuario y lo alimentó con mi vida. Celeste se encogió. No por culpa, sino por reconocimiento. Sigue diciendo que ahora tengo que ser feliz. Sí. Dijo que yo entendería lo que él pagó. Quiere tu gratitud para convertir 7 asesinatos en una prueba. Su respiración se cortó. No puedo amar eso. No deberías. Me miró entonces. De verdad me miró. No como a la esposa. No como al obstáculo. Como a una mujer parada al otro lado de la misma jaula. No me estás pidiendo que te ayude a castigarlo. No, te estoy pidiendo que te mantengas con vida. Si te busca, graba. Si te presiona, llama a tu abogado. Si me menciona, déjalo. Mientras más hable, más nos entrega. ¿Y si viene por ti? Sonreí sin calidez. Lo hará. La voz de Celeste tembló. ¿Tienes miedo? Sí. La honestidad la tranquilizó. Continué. Pero el miedo no es una orden. Es solo información. Ella asintió lentamente. Cuando se fue, se veía más vieja, pero más libre. Julio se desmoronó después de eso. Al principio, en silencio, luego, públicamente. Llamaba a Celeste todas las mañanas, enviaba regalos que ella devolvía, apareció afuera del edificio de ella 2 veces, les dijo a los padres de ella que tenía derecho a explicarse. Les dijo a amigos en común que ella estaba traumatizada y confundida. Le dijo a su familia que yo la había manipulado. La familia Cruz había tolerado muchas cosas de Julio, porque el dinero y la reputación pueden convertir la locura en excentricidad si los trajes son lo suficientemente costosos. Pero las grabaciones cambiaron la tolerancia. Tú la arruinaste, me dijo en un mensaje. Hiciste que me mirara de esa manera. No entiendes lo que sacrifiqué. La salvé. Se suponía que ella debía entenderlo. Siempre me quitas mi vida. Escuché cada mensaje una sola vez. No más. Llega un punto en el que escuchar a un hombre culparte por sobrevivir se convierte en una forma de autolesión. Mariana los escuchó 2 veces porque los abogados están hechos de otra manera. Celeste envió sus propias grabaciones. Julio afuera de su reja, no sabes cuántas veces te sostuve muerta. Celeste respondiendo por el intercomunicador, eso no te da derecho a ser mi dueño en vida. Julio, lo hice por nosotros. Celeste, no hay un nosotros. Julio, Elena te obligó a decir eso. Ahí estaba. Incluso cuando Celeste vivía, todavía me necesitaba a mí para echarme la culpa. Salvarla no lo había completado. Le había quitado su excusa. Sin mi muerte, sin los brazos agradecidos de Celeste, sin la tragedia puliendo su obsesión para convertirla en romance, se vio obligado a ver su propia silueta.
Se negó, así que vino por mí. Me reuní con él una vez antes de la trampa final. No a solas, nunca a solas. Un café público cerca de la oficina de Mariana. 2 guardias de seguridad cerca. Una grabadora en mi bolsa. Cámaras en las esquinas. Un enlace de la policía informado. Julio parecía no haber dormido. Su traje estaba arrugado. Sus ojos ensombrecidos, sus manos demasiado quietas. Se sentó frente a mí y se me quedó mirando. ¿Te ves tranquila? He tenido práctica. ¿Dónde está tu anillo? En tu escritorio. Donde dejé el papel que escribiste para mí. El dolor cruzó por su rostro. Un dolor real. Eso era lo peligroso de Julio. Podía sentir. Simplemente creía que sus sentimientos superaban la vida de todos los demás. Nunca quise lastimarte. Me mataste 7 veces. Apretó la mandíbula. Dices eso como si yo hubiera tenido opciones. No tenías más que opciones. No entiendes lo que es perder a la mujer que amas. Me incliné más cerca. No, Julio. No extrañas a Celeste. Extrañas la versión de ti mismo que aún creía que matarme te hacía noble. Su rostro se endureció. Eso es cruel. También lo fue morir. Él desvió la mirada primero. Se suponía que debía ser feliz. Celeste no es un premio que se otorga después del sacrificio. La salvé. No la salvaste. Solo te quedaste sin gente a quien culpar. Sus ojos volvieron a mirarme de golpe. Lo hice por amor. No, lo llamaste amor porque obsesión sonaba demasiado asqueroso en tu boca. Su mano se curvó alrededor de la taza de café. Recuerdo cosas. Lo sé. Recuerdo perderla una y otra vez. ¿También recuerdas haberme matado? Su silencio fue la respuesta. Sonreí levemente. La amaste como a un destino y me usaste como a un camino. Se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. Esto no ha terminado. No, le dije, apenas está comenzando. Mariana solicitó órdenes de protección a la mañana siguiente. Celeste hizo lo mismo. El tribunal otorgó restricciones temporales tras revisar los mensajes, los informes de incidentes del hospital, las grabaciones de la reja y el comportamiento cada vez más intenso de Julio. Una periodista llamada Amparo Velasco comenzó a preparar la historia bajo supervisión legal. Nada sobrenatural al principio. Nadie creería lo de las 7 vidas antes de creer en un hombre peligroso. Así que les dimos lo que esta vida podía probar. El incidente del puente, el acoso, las amenazas, la vigilancia ilegal que instaló afuera del departamento de Celeste, las llamadas a mi número oculto, las transferencias de dinero que hizo a investigadores privados después de que me fui, su intento de acceder a mis expedientes médicos. Sus mensajes a su hermano diciendo, si Elena se hubiera quedado donde pertenecía, Celeste lo entendería. La oficina de Mariana se convirtió en el centro de una red que Julio no podía ver. Policía, abogados, seguridad privada, el abogado de Celeste, Amparo, la periodista, un defensor del tribunal, mis archivos sellados, las grabaciones de Celeste, mis notas de 7 vidas trazadas sobre esta. No perseguimos a Julio. Allanamos el terreno con la verdad y esperamos a que diera un paso en falso. La vieja fecha se acercaba. El 17 de septiembre. En cada vida, algo pasaba ese día. No siempre mi muerte. A veces la de Celeste, a veces el evento que nos llevaba a ambas, una recaudación de fondos, una cena privada, una tormenta, una visita al hospital, una habitación cerrada con llave. Al bucle le gustaba esa fecha. A Julio le gustaban los rituales, así que construimos la trampa a su alrededor. Celeste anunció a través de su abogado que se iría de la ciudad para tratamiento y recuperación. No era cierto. Se mudó a un departamento seguro administrado a través del fideicomiso de su familia, con cámaras, alarmas silenciosas y la policía cerca. Publiqué a través de Mariana una petición legal buscando daños civiles, separación y protección de bienes de emergencia. Julio la recibiría esa misma mañana. Amparo programó la publicación del primer artículo en caso de que Julio se acercara a alguna de nosotras.
El título esperaba en el borrador, el hombre que llamó amor a la obsesión. Yo no necesitaba convertirme en su verdugo. Los hombres como Julio construían su propia horca. Yo solo encendí las luces. El 17 de septiembre, Julio intentó llevarse a Celeste. No desde su departamento seguro. Era demasiado cuidadoso para eso. Esperó hasta que el abogado de ella envió a un mensajero señuelo. Siguió al auto equivocado primero, luego se dio cuenta de que la ruta era falsa, luego entró en pánico y luego hizo algo imprudente. Arrinconó a Celeste en el estacionamiento subterráneo del edificio de su terapeuta durante una cita supervisada que habíamos permitido en el plan porque Julio siempre había elegido momentos cerca de hospitales, consejeros, espacios de sanación. Le gustaba invadir la recuperación y llamarlo rescate. Celeste llevaba un dispositivo de grabación debajo de la blusa. Las cámaras del estacionamiento estaban transmitiendo en vivo. La policía esperaba a 2 cuadras de distancia. Yo estaba en una camioneta de vigilancia con Mariana, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que mis uñas marcaron mis palmas. Julio salió de detrás de un pilar de concreto. Celeste se detuvo. Por un segundo, el miedo cruzó por su rostro. Luego recordó que no estaba sola. Hazte a un lado, Julio. No puedo dejarte ir. Tú no eres quien para dejarme hacer nada. No estás a salvo. Estoy a salvo de todo, excepto de ti. Él se encogió. Suenas como Elena. No, sueno como yo misma. Él la agarró de la muñeca. No lo suficientemente fuerte para dejar un moretón en el ángulo de la cámara. Lo suficientemente fuerte para que mi cuerpo recordara haber muerto. Mariana me puso una mano en el brazo. ¿Espera? Esperar era más difícil que la muerte. Julio jaló a Celeste hacia las escaleras. Yo te salvé. Me debes la vida que estábamos destinados a tener. Celeste dejó de pelear con fuerza y comenzó a pelear con palabras. Yo nunca fui tu premio. Su rostro se retorció. No lo entiendes. Cada vez que te perdí. Cada vez que ella estaba ahí de pie, viva mientras tú no estabas, el mundo seguía eligiendo mal. El mundo no eligió a Elena. ¿Lo hiciste tú? No. Sí, tú elegiste matarla. Él sacudió la cabeza violentamente. Era necesario. La palabra aterrizó en la camioneta como una cuchilla. Necesario. La había escuchado en 7 vidas. La voz de Celeste se quebró, pero se mantuvo erguida. ¿Cuántas veces? Julio susurró, 7. Los ojos de Mariana se cerraron. El enlace de la policía se tocó el auricular. Celeste tragó saliva. Mataste a tu esposa 7 veces para traernos aquí. No, Julio. Conservaste mi cuerpo y destruiste cada razón que tenía para confiar en ti. Él apretó su agarre. Lo hice por amor. La puerta de las escaleras se abrió detrás de él. Salí. Él se volvió. Por un momento, pareció casi aliviado, como si el verme restaurara la vieja forma de la historia. Elena aparece. Julio culpa. Elena paga. No esta vez. No, dije. Lo hiciste porque el amor era la única palabra lo suficientemente espantosa para esconderte detrás de ella. Su rostro se arrugó, luego se endureció. Debiste desaparecer. Dejé de ser tu esposa en el momento en que me convertí en tu excusa. ¿Me la robaste? No te robé a Celeste. Se la devolví a sí misma. La policía entró por ambos lados. Julio miró a su alrededor, finalmente comprendiendo las cámaras, las salidas, la trampa. Sus ojos encontraron los míos. ¿Planeaste esto? Sí. Querías arruinarme. Yo quería vivir. Tú hiciste que eso fuera costoso. Se rió una vez. ¿Roto? Terrible. ¿Crees que la cárcel termina con esto? No. La verdad lo hace. Los oficiales lo arrestaron vivo. Celeste se quedó temblando mientras le leían sus derechos. Cuando lo pasaron junto a mí, se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler la lluvia en su abrigo. Si ella era verdaderamente tu amor, susurré,
¿Por qué mi muerte se convirtió en tu hábito? Por primera vez en 8 vidas, no tuvo respuesta. El artículo se publicó al amanecer. No la parte sobrenatural primero. Amparo era demasiado buena para eso. Abrió con las grabaciones, el acoso, las órdenes de restricción, el rescate del puente que había parecido heroico hasta que la sobreviviente describió su comportamiento después. La confesión en el estacionamiento, la línea repetida, la maté 7 veces. El mundo hizo lo que el mundo siempre hace cuando la violencia privada se convierte en registro público. Fingió que lo habría sabido todo el tiempo. Las personas que alguna vez llamaron a Julio Cruz intenso ahora lo llamaban peligroso. Examigos dieron entrevistas sobre señales de advertencia que nunca habían mencionado antes. Su familia emitió un comunicado expresando su conmoción, dolor y su total cooperación con la policía. Luego le cortaron sus fondos discrecionales. Su empresa lo puso en licencia indefinida y luego lo destituyó. Sus bienes fueron congelados bajo investigación penal y demandas civiles. Mi separación legal se convirtió en un proceso de divorcio. Mi demanda civil citaba acoso, amenazas, intento de confinamiento ilegal, daño emocional, abuso financiero y conducta relacionada con su confesión grabada. Ningún juez dictaminó sobre 7 vidas. No fue necesario. Esta vida tenía suficientes pruebas para enterrarlo vivo en papel. Celeste testificó primero en la audiencia preliminar. Vestía de negro, sin joyas, sin suavidad para las cámaras. Habló con claridad. Él salvó mi vida y luego trató esa supervivencia como un contrato que yo había firmado con mi cuerpo. No me amaba como persona. Amaba lo que mi supervivencia le demostraba. La sala del tribunal estaba en silencio. Julio la miró con un hambre que hizo que incluso el alguacil se tensara. Luego testifiqué yo. Mariana me preguntó si le temía a mi esposo. No, dije. Un murmullo recorrió la sala. Julio levantó la cabeza. Continué. Miedo es lo que sentía cuando creía que todavía tenía derecho a alcanzarme. Ya no lo tiene. Mariana me preguntó qué quería. Un registro, dije. Protección, justicia y un mundo en el que nadie llame romántica a la obsesión porque el hombre que la usa suena triste. Se reprodujo la confesión del estacionamiento. La voz de Julio llenó la sala. Cada vez que te perdí, ella estaba ahí de pie, viva mientras tú no estabas. Era necesario. 7. La gente se volvió para mirarme. No bajé la mirada. Él había pasado 7 vidas convirtiendo mi muerte en un ritual privado. En la 8ª, la convertí en un registro público. El juicio duró 6 semanas. La defensa de Julio intentó argumentar dolor, luego estrés, luego delirio, luego trauma, y luego la afirmación de que yo había manipulado a Celeste y organizado los eventos para destruir a un hombre perturbado. Mariana destruyó cada versión con grabaciones, líneas de tiempo, evidencia digital, declaraciones de testigos, informes médicos y las propias palabras de Julio. El abogado de Celeste añadió las violaciones a la orden de restricción. El fiscal añadió encarcelamiento ilegal, agresión, acoso, control coercitivo e intento de secuestro. La confesión de los asesinatos previos no podía ser procesada como crímenes literales de vidas pasadas, pero mostraba su estado mental, la planificación, la obsesión y el peligro. El tribunal civil se movió más rápido. Mi demanda congeló sus cuentas. El divorcio rompió los lazos financieros. Una sentencia me otorgó una compensación por daños a partir de bienes que él había ocultado durante nuestro matrimonio. Nuestra casa fue vendida. Mi parte fue destinada a una fundación para mujeres que escapan de la violencia de pareja y el control coercitivo. El nombre de Julio se convirtió en un titular que ninguna familia podría limpiar. No trágico. No romántico. No torturado. Peligroso. Perdió a Celeste. Me perdió a mí. Perdió su reputación. Perdió su empresa. Perdió su dinero. Perdió la libertad de aparecer en la puerta de una mujer y llamar destino al miedo. Y lo peor de todo, perdió la heroica historia que se había contado a sí mismo. En la sentencia, Julio pidió hablar. El juez se lo permitió. Se puso de pie con un traje oscuro que le quedaba holgado, las muñecas restringidas,
los ojos fijos en Celeste primero. Yo te salvé, dijo. Celeste no se movió. Luego me miró a mí. También te amé alguna vez. La sala del tribunal pareció contener el aliento. Le devolví la mirada. No, Julio, amabas ser perdonado. Eso no es lo mismo. Le tembló la boca. No sabía cómo detenerme. No te perdono. El perdón es para las personas que dejan de sostener el cuchillo. El juez lo sentenció a décadas de prisión con evaluación psiquiátrica obligatoria, órdenes permanentes de no contacto y restricciones que lo seguirían incluso si la libertad condicional alguna vez le abriera la puerta. Las palabras exactas importaban menos que el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. No hubo reinicio. Aún no. Eso era lo que me asustaba. La noche después de la sentencia, me quedé despierta en el departamento de la costa que había rentado a mi propio nombre, Elena Flores. No Elena Cruz, Flores. Afuera, las olas golpeaban la orilla oscura. Había elegido la costa porque en varias vidas había huido del agua, del fuego, de los puentes, de las ciudades y de las camas. Estaba cansada de dejar que la muerte eligiera el paisaje. Un reloj en la pared avanzaba hacia la medianoche. Mi cuerpo esperaba el tirón, la torsión enfermiza detrás de las costillas, el chasquido del tiempo retrocediendo a la mañana junto a Julio. Me senté en una silla hasta el amanecer. El cielo se aclaró. La fecha cambió. El mundo avanzó. La misma habitación, las mismas manos, la misma respiración, sin reinicio. Me reí una vez. Luego lloré. No por Julio. No por el matrimonio. Por la mujer en 7 vidas que nunca había llegado al duelo. El bucle no se rompió porque el amor ganara. Se rompió porque las mujeres que él usaba como prueba finalmente se retiraron de la discusión. Julio fue trasladado a una prisión psiquiátrica de máxima seguridad después de la evaluación final. No porque el tribunal lo disculpara, sino porque incluso el confinamiento necesitaba profesionales para observar las ruinas de su mente. Nos escribió cartas a mí, a Celeste, a Mariana, al juez, a periódicos que no las imprimieron. Las mías fueron devueltas sin leer a través del abogado. Las de Celeste también. Solicitó visitas, denegado. Solicitó llamadas telefónicas, denegado. Solicitó sesiones de disculpas supervisadas, denegado. Les dijo a los médicos que lo había hecho todo por Celeste. Al principio lo decía con la vieja convicción, luego menos. Luego como un estudiante recitando una lección en un idioma que ya no hablaba. Un informe llegó a manos de Mariana durante una revisión civil y ella me preguntó si quería leerlo. Dije que no. Luego, tras un largo silencio, dije que sí. No por cerrar el ciclo, sino para confirmar. El médico le preguntó, ¿por qué amaba a Celeste Valdés? Julio abrió la boca. Por primera vez en 8 vidas, no hubo respuesta. Recordaba las muertes. Recordaba mis ojos. Recordaba la palabra necesario, pero no podía recordar el amor que supuestamente había hecho que algo de eso valiera la pena. Leí la línea 2 veces, luego doblé el papel y se lo devolví. Ahí estaba, el castigo más cruel. Me había matado 7 veces por un amor que ya no podía explicar. Había destruido todo por una obsesión sin corazón en su interior. Celeste vino a la costa en primavera, no para convertirse en mi hermana, no para interpretar el papel de mujer sanada para nadie. Vino porque la supervivencia a veces requiere una conversación honesta después de que el juicio termina y los titulares avanzan. Caminamos por la playa sin tocarnos. El viento jaló su cabello por un rato. Hablamos de cosas comunes, el clima, los retrasos en los tribunales, su decisión de dejar la ciudad. Mi intento de mantener vivas unas plantas en la ventana del departamento. Murieron dramáticamente. Dije que tal vez necesitaban menos agua. Tengo sentimientos fuertes acerca de la deshidratación. Ella se rió suavemente, luego se quedó en silencio. Lo siento. Mi nombre fue la excusa que usó para lastimarte. Dejé de caminar. Las olas se movieron alrededor de nuestros zapatos. Tú no le diste el cuchillo. No, pero me convertí en la palabra detrás de la cual se escondió. Esa culpa es otra habitación que él construyó.
No vivas ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué hago con ella? No dejes que su locura se convierta en tu prisión también. Vive. Esa es la única disculpa que aceptaré de tu parte. Ella asintió. Me voy la próxima semana. ¿A dónde? A algún lugar donde nadie me conozca como la mujer que él salvó. Bien. ¿Y tú? Miré hacia la costa. Voy a abrir un pequeño café de archivo. Ella levantó las cejas. Suena pacífico. Será mitad libros, mitad café, 0 esposos. Una verdadera sonrisa apareció en su rostro. Excelente modelo de negocios. Eso creo. Nos separamos en el muelle. Sin un abrazo dramático. Sin la promesa de sanar juntas para siempre. Solo dos mujeres que habían sido forzadas a entrar en la mitología del mismo hombre, devolviéndose mutuamente a la vida real. Celeste caminó hacia el este. Yo caminé hacia el oeste. Por una vez, nadie nos siguió. 6 meses después, abrió el café. Lo llamé La Octava Mañana. Mariana dijo que sonaba como un thriller legal. Yo dije que el café debería venir con señales de advertencia. Las ventanas delanteras daban al mar. Los estantes albergaban libros usados, guías de recursos legales, poesía, memorias y una pequeña sección etiquetada, déjalo antes del capítulo 2. Mariana odiaba la etiqueta hasta que se volvió popular. Las mujeres entraban a tomar café. Algunas venían por la tranquilidad. Otras venían porque habían leído los artículos y querían ver si me veía libre. No siempre lo hacía. La libertad no es una sonrisa que usas todos los días. A veces es una puerta cerrada con llave. A veces es una cuenta bancaria a tu propio nombre. A veces es dormir hasta la mañana sin verificar si el hombre a tu lado está a punto de decidir que tu vida le pertenece a su dolor. Pero yo estaba viva. Cada mañana la fecha avanzaba. Cada amanecer llegaba sin pedirme que muriera por nadie. En la pared detrás del mostrador, no enmarqué fotos de boda. Ningún titular del juicio, ninguna imagen de Julio, solo una pequeña tarjeta, escrita a mano y sencilla. Las mujeres no son puentes. La mayoría de los clientes pensaba que era poesía. Algunos sabían la verdad. En el primer aniversario de la octava vida, desperté sola antes del amanecer. Por un terrible segundo, mi cuerpo esperó la respiración de Julio a mi lado. Solo había viento, solo el mar, solo el viejo edificio acomodándose a mi alrededor. Bajé las escaleras, encendí la máquina de café, quité el seguro de la puerta principal y dejé entrar a la mañana. El bucle había terminado. Julio Cruz pasó 8 vidas intentando salvar a la mujer que amaba. Al final, la perdió a ella, me perdió a mí, y perdió incluso el recuerdo de por qué había empezado. Y finalmente entendí la verdad. Algunas maldiciones no terminan cuando el amor gana. Terminan cuando la mujer destinada a morir cierra la puerta y se elige a sí misma. ¿Crees que Julio alguna vez amó verdaderamente a Celeste? ¿O solo estaba tratando de hacer que las muertes de Elena significaran algo?